Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 39. El salmista está clamándole al Señor. Él está pasando por una enfermedad, tal vez por un momento difícil, duro, pero culpa a Dios. Mira que él tiene un concepto parecido al que tenía Job. Él considera que Dios lo está castigando y que el sufrimiento es causa de Dios, es decir, Dios es el que lo produce. En este caso el salmista está un poco errado. Sin embargo, él clama a Dios, dice el versículo 1, Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y aquí es algo interesante, algo sabio, porque muchos cristianos se quejan en medio de las personas. Y un cristiano que vive quejándose está deshonrando a Dios, porque las personas van a escucharlo y van a decir, pero mira, este es cristiano, este supuestamente es hijo de Dios, y mira cómo se queja. Entonces, ¿para qué yo quiero ir a la iglesia? ¿Para qué yo quiero ser cristiano si estoy así mejor que aquella persona? Mira cómo se queja, cómo vive. Por eso el salmista dice, yo no voy a permitir que los impíos piensen eso. Aunque esté en angustia, sin embargo, yo no voy a mostrar eso ante los impíos, porque debo testificar de un Dios puro y bondadoso y poderoso. Y esto es lo correcto. Mira, hay una historia que me llama mucho la atención y me gusta por la enseñanza que nos deja, y es del mismo Jesús. Esto lo encuentras allí en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Cuando Juan el Bautista es decapitado, dice el texto bíblico, el versículo 13, Mateo 14:13, mira lo que dice. Oyéndolo Jesús, o sea, cuando a Jesús le dieron la noticia de que su primo, Juan el Bautista, había sido muerto y de una forma terrible, cruel, decapitado, y su cabeza había sido puesta en una bandeja, se burlaron, una muerte ignominiosa, terrible. Entonces dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Él se fue solo porque le dolió. Fue a llorar, el momento era duro. Imagínate recibir la noticia de un ser querido que ha muerto de una manera así. Jesús era un ser humano, a él le dolía. Sin embargo, nótese bien lo que dice. Y cuando la gente lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Y el versículo 14, nótese bien, dice, y saliendo Jesús. ¿Saliendo de dónde? Saliendo de su momento. Saliendo del lugar donde estaba. Él no se quedó encerrado en su angustia, él no se quedó encerrado en su dolor. Esto es lo peor que nosotros podemos hacer cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, cuando estamos pasando por una angustia, encerrarnos en nuestros problemas, encerrarnos en nuestras angustias, encerrarnos en nuestras calamidades. Eso es lo que ha llevado a muchas personas a acabar con sus propias vidas, porque están pasando una calamidad, están pasando una crisis, una angustia, y se encierran, se enfrascan en su problema al punto que no tienen y no encuentran otra solución más bien. Y entonces la única solución es acabar con sus vidas. Pero Jesús no lo hizo. El enemigo lo estaba atacando, claro que sí, pero Jesús salió de su lugar, salió del lugar donde estaba. Por eso, querido hermano, yo te invito, si estás pasando una calamidad, si estás pasando una prueba, sal de ese lugar donde estás. No te quedes encerrado. Relaciónate con otras personas. Conversa con Dios. Sal de ese cuarto, sal de ese lugar donde estás encerrado. Jesús salió, dice el versículo 14, y vio una gran multitud. Y nótese bien, me llama la atención esta expresión. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Quiero hacer énfasis en esto. Tuvo compasión. ¿Quién tuvo compasión de quién? Jesús tuvo compasión de las personas. ¿Quién era el que estaba pasando por un momento difícil, duro? Jesús había recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista, y una noticia terrible porque la forma en cómo murió Juan el Bautista. Pero Jesús no se encerró ni se enfrascó en esa noticia, en ese dolor.
Él salió y tuvo compasión de las personas. No demostró ese sufrimiento ante ellos, no demostró ese dolor ante ellos. Él vio que las necesidades de las personas eran muchas y empezó a atenderlas. Y de esa manera el dolor se alivió y se fue alejando de la vida. Pero si él se hubiese quedado encerrado, el enemigo lo acaba. Por eso, querido hermano, cuando tú y yo estemos pasando un momento difícil, no nos encerremos, ni salgamos tampoco a quejarnos y a lamentarnos. No, salgamos a ayudar a las personas, a orar por ellas, a estudiar la Biblia con ellas, a atender y a suplir las necesidades de las personas. Al hacer esto, nos olvidaremos de nuestros problemas, nos olvidaremos de nuestras angustias y Dios nos dará calma, nos dará tranquilidad. Esta es la forma correcta en cómo nosotros debemos enfrentar los problemas. Hay otra historia que me llama también la atención de Jesús. Mateo capítulo 26, cuando Jesús, allí el versículo 36 en adelante puedes leer esa historia. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, dice el texto que Jesús iba con sus 11 discípulos, porque Judas no estaba con ellos, ya Judas iba a venir a entregarlo. Esa fue la noche que Jesús fue entregado. Y dice que Jesús tomó a 3 de ellos y los llevó aparte. A los otros les dijo: quedaos aquí y oren. Y luego a esos 3, cuando los llevó, dice que empezó a entristecerse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Solamente a ellos 3 que eran de suma confianza. ¿Por qué no lo hizo ante los otros 8? Porque ellos no entenderían tal vez. Jesús necesitaba el apoyo de un ser humano, claro que sí. Y buscó a 3. Entonces, nótese bien, aquí armamos las estrategias para enfrentar la crisis. Primero, salir de ese problema, no encerrarnos. Segundo, buscar una persona de confianza en la cual podremos desahogarnos. Y tercero, y el más importante, es lo que hizo Jesús después. Le dijo a sus discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Y luego fue y habló con su Padre y oró. Y allí dice el texto que de su cuerpo salió gotas de sangre, porque la angustia, la tensión era inmensa, era terrible, pero él encontró fortaleza en Dios. Entonces, nótese bien, no te encierres en tu problema, no te encierres en tu angustia, sal de ese lugar, relaciónate con personas, atiende las necesidades de ellas, súplelas. Si tienes necesidad de contar y abrir tu corazón con una persona, hazlo con alguien de confianza, no para quejarte, sino para desahogar tu corazón. Habla con ella, que esa persona te escuche, pero que sea alguien de confianza. Pero ante todo, derrama tu alma ante el Señor, porque Él es el que te puede consolar, el que te puede ayudar. Eso era lo que quería hacer el salmista y era lo que hacía el salmista, aunque estaba equivocado en su interpretación, porque él pensaba que era que Dios lo estaba castigando. Y dice el versículo 2: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Nótese bien el concepto que está dejando aquí el salmista. Muchas personas se preocupan por las cosas materiales, por acumular tesoros y bienes aquí en la tierra. Pero ¿de qué sirve eso? Dice: amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Muchas personas desperdician su vida por cosas terrenales, y cuando muere, ¿para dónde se va a llevar eso? ¿Para ningún lado? No puede disfrutarlas en la muerte. Desgastan su vida, desgastan su salud, desgastan su familia, no disfrutan con su familia, no disfrutan la vida por preocuparse en asuntos terrenales, en acumular riquezas, en vez de disfrutar lo que tiene. Eso pasa como aquel hombre que Jesús contó la parábola de aquel rico que dijo que amontonaría, y entonces empezó a construir lugares para depositar sus riquezas y estaba alegre y deleítate. Después que él construyó bastantes cosas así para acumular sus tesoros, ahora sí dijo: gózate porque ya tengo muchas riquezas. Pero cuando él tuvo ese pensamiento de disfrutar porque ya había acumulado tesoros, murió y no disfrutó lo que tenía.
gastó toda su vida acumulando tesoros, no disfrutó la vida por tener tesoros y tesoros y finalmente no disfrutó de eso. Ahora, no estoy diciendo que vayamos a relajarnos, no, hay que trabajar, sí, hay que tener bienes materiales, claro que sí, pero por encima de todo eso hay que disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, hay que disfrutar la vida. Sí, tenemos calamidades, tenemos crisis, pero en Cristo todo eso tiene solución, así que hay que disfrutar en Cristo Jesús. Y ahora dice el versículo 7, y este es el clímax, este es el punto central de este salmo. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Gloria al Señor. Esta debe ser nuestra esperanza. Y lo he repetido varias veces en varias reflexiones. La esperanza es la fuerza motivadora más poderosa que nos anima a vivir. La esperanza nos motiva a seguir con vida, nos motiva a continuar en este mundo, nos motiva a avanzar a pesar de nuestras crisis, a pesar de nuestras dificultades. La esperanza nos da fuerzas. ¿Y quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. No podemos esperar en otra cosa. El trabajo, el dinero, eso no nos puede dar nada. Nuestra mayor esperanza es Cristo Jesús. Y el salmista le dice, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre. Y es aquí donde te decía, el salmista está equivocándose, porque él está culpando a Dios del dolor, del sufrimiento. Dice que Dios castiga al hombre, y ese es el concepto que hay en la mente del ser humano. Lo había en aquel entonces y todavía lo hay. Por lo general culpamos a Dios del sufrimiento, culpamos a Dios de las enfermedades, culpamos a Dios de las muertes. Pero voy a leerte una vez más la cita que te leí en el audio de ayer, en el Salmo 38. Deseado de la gente, dice, Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrario infligido por causa del pecado. El sufrimiento es infligido por Satanás, pero Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Amén. Es Dios quien quiere el bien para nosotros, pero debemos entender que estamos en un mundo de maldad, que estamos en un mundo de sufrimiento, en un mundo de angustia, de dolor, de muerte. Sin embargo, en Cristo tenemos una gran esperanza. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la mayor esperanza. Por eso el salmista dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Querido amigo, querido hermano, ¿dónde está depositada tu esperanza? Tal vez en el trabajo, tal vez en el dinero. ¿Piensas que cuando tengas un trabajo donde ganes un mejor sueldo vas a estar bien? Déjame decirte que estás equivocado. Esas cosas te ocasionan tranquilidad, sí. Te ocasionan alguna paz, claro que sí. Dios las hizo para eso. Pero la mayor paz y la mayor esperanza está en Cristo Jesús. Tú puedes tener todo lo demás, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada, querido hermano. Por eso busca al Señor, conságrate a Dios, deja que Cristo sea la mayor esperanza en tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 39. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!